El día de hoy te voy a explicar de manera simple el modificador boolean, qué hace, cómo funcionan sus opciones principales y cómo configurarlo correctamente para evitar errores. Primero vamos a definirlo y podemos decir que el modificador boolean utiliza diferentes métodos para restar, unir o aislar volumen entre objetos. Y esto nos va a permitir crear formas complejas sin arriesgar nuestra geometría original. Por ejemplo, en este proyecto isométrico lo utilicé 2 veces tanto para la ventana como para la chimenea. Para que quede más claro, voy a agregar 2 cilindros que se crucen entre sí y les voy a asignar colores distintos para identificarlos. Siempre tienes que tener en cuenta que en un boolean existen dos tipos de objetos: el objeto base, que es el que se va a modificar, y el operand, que es el objeto que define el corte o la forma. Vamos a utilizar el cilindro amarillo como objeto base, así que voy a agregarle el modificador boolean desde add modifier, generate y boolean. Comenzando con sus opciones, puedes ver que el modificador ya está en la opción de difference. Esta es la más utilizada y hace que el volumen de un objeto se reste del otro. Es decir, que todo lo que el cilindro azul atraviesa dentro del cilindro amarillo se va a eliminar. Ahora, si cambiamos a intersect, lo que hace es que conserva el volumen que existe en ambos objetos al mismo tiempo. Es decir, que Blender elimina todo lo demás y solo deja las partes donde se cruzan. Y por último tenemos la opción de Union, y aquí lo que pasa es que los volúmenes se suman y Blender elimina las caras internas dejando un solo mesh. Para continuar, haremos una ficha de dominó de manera rápida agregando un cubo que va a ser nuestro objeto base, y aquí tengo preparado un objeto individual y una colección que van a ser nuestros operands. Si vamos al modificador, podemos ver que la opción de Operand Type tiene dos opciones. Primero está Object, que utiliza un solo objeto como operand, y después Collection, que te permite utilizar varios objetos que estén dentro de una colección. Ahora vamos al solver, que es el algoritmo que Blender utiliza para calcular la operación booleana. El primero es float, que es rápida y funciona bien cuando la geometría es simple. En la parte de abajo aparece la opción de overlap threshold, que define qué tan cercas deben estar dos caras para considerarse intersectadas. Si al mover este valor los errores que tiene tu boolean no se solucionan, normalmente es mejor cambiar de solver. Después tenemos exat, que aunque es más lento, es más confiable y funciona muy bien en la gran mayoría de los casos. Y ahora sí, por último tenemos Manifold, que la verdad suele ser el más rápido, pero solo funciona correctamente con meshes cerrados. Por ejemplo, si tratas de utilizarlo en un objeto plano, simplemente no va a funcionar, pero si extruimos este plano, ve cómo automáticamente ya sirve. Y aquí en la parte de abajo aparece Materials con dos opciones. Con la primera de Index Based, ambos objetos van a compartir el mismo material, y en Transfer, como su nombre lo indica, el objeto base va a heredar el material del operand. Puedes ver cómo mejoró completamente el aspecto de la ficha de dominó. Estas serían todas las opciones, y en resumen te puedo decir que el modificador boolean no es solo cortar o unir objetos, es una herramienta de cálculo geométrico, y entender qué operación usar y qué solver elegir puede ahorrarte muchos problemas durante el modelado. En el siguiente video vamos a crear nuestro mini proyecto utilizando el boolean y otros modificadores. Así que comenta qué te gustaría que hiciéramos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video.